Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento Brigadas de Emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Hola, hola, qué nota verlos por acá conectados. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información súper valiosa aplicable a nuestras labores diarias. Bueno, arranquemos rápido esta sesión con una preguntita para entrar en calor. Las voy a estar leyendo. ¿Ustedes qué creen que va primero? ¿La norma o la vida? Respóndanme en el chat, los voy a estar leyendo. No, esta pregunta no la vamos a evaluar, simplemente es para que veamos cómo llegamos hoy a esta sesión. Bueno, les cuento qué hay por aquí en el chat. Vamos a ver si nos han dejado unas respuestas. Recuerden estar muy participativos hoy. Queremos leerlos, queremos saber sus opiniones. Y bueno. Les cuento que justamente aquí es el corazón de esta sesión. Antes de cualquier procedimiento, protocolo o matriz de riesgo está la vida. Está la persona que decide, que actúa y que muchas veces elige entre hacer las cosas por cumplir o hacerlas con conciencia. Para hablar de esto, hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo con la sesión Antes del riesgo, la vida. El arte de dirigirse a sí mismo. Hoy nos acompaña un experto en el tema y lo más importante es que lo explica súper sencillo, sin enredos. Está con nosotros el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán, médico, gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en humanismo empresarial, columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en reconocimiento a su carrera profesional. Así que, doctor Diego, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte con nosotros hoy. Diana, muchas gracias a ti, muchas gracias, el gusto es todo mío. Un saludo fuerte para ti, para el ingeniero Fernando Quijano, que se encuentra tras bambalinas asegurándose contigo, Diana, de que todo salga muy bien. Entonces, un saludo también muy cordial para todos mis compañeros participantes de esta comunidad de habilidades humanas. Quizás esta es la primera vez que ustedes ingresen a esta comunidad, pero quizás a muchos de ustedes ya me han venido acompañando a lo largo de los últimos 3 años. Recuerden que esta comunidad de habilidades humanas, lo que pretende, el enfoque, y esta es una comunidad muy diferente a todas las demás, pero complementaria obviamente, y lo que busca es que para poder aspirar a trabajar felices, a trabajar bien en nuestras organizaciones, para aspirar a gerenciar bien los riesgos laborales en nuestras empresas, primero tenemos que aprender a vivir. Eso es el fundamento de esta comunidad. Entonces, bueno, para mí un honor presentarles entonces la ruta de conocimiento que tendremos a lo largo de este año. En esta sesión estaremos antes del riesgo, la vida, el arte de dirigirse a sí mismo, ¿cierto? Hay como un paréntesis entre ese dirigir, porque creemos que dirigir es dirigir a los demás, pero resulta que en términos humanísticos y éticos no. Para poder aspirar a gobernar a los demás, primero tenemos que gerenciarnos, gobernarnos nosotros mismos. ¿Y qué significa gobernarnos nosotros mismos? Pues gobernar nuestras emociones. Líderes que se gobiernan, autodominio ético para cuidar a otros, del estrés al sentido, gestionar el alma antes que las matrices de riesgos, algo muy importante.
el cuerpo, hábito y carácter, diseñando la propia vida como obra de arte. Es muy importante esto de que ustedes como responsables del sistema de gestión de las empresas afiliadas a la ARL Positiva tienen que tener claro de que para poder aspirar a gerenciar esas empresas, primero tienen que hacer de su vida una obra de arte. ¿Y uno cómo hace de la vida, de la vida una obra de arte? Haciendo hábitos, estableciendo rituales que permiten perfeccionarte como ser humano. Eso es muy importante. Pero también hablaremos de rituales, hemos hablado un poco de rituales, pero ya hablaremos un poquitico de rituales en mayor profundidad. Iríamos a la sesión 6 del ego al equipo, ¿cierto? Porque muchas veces gestionamos con el ego, con nuestros egos que tanto daño nos hacen muchas veces y no gestionamos desde la parte más íntima de nosotros mismos, pero que nos aleja de ese miedo, de esos egos que tanto manejamos. Vamos a hablar de estoicismo, vamos a hablar de humanizar la productividad. Es muy bueno generar productividad, pero de forma humana. Vamos a hablar de ética en primera persona y vamos a construir futuro, ¿cierto? Cómo mi manera de vivir crea o destruye una cultura de seguridad. Entonces, miren que hay temas muy interesantes y lo que aspiro pues este año es a lograr como eso. Entonces, ¿qué te parece, mi querida Diana, si vamos con este sondeo inicial de esta primera sesión? Claro, doctora, sí, ya calentamos motores con la primera pregunta, entonces entremos en materia. La primera pregunta que tenemos en este evaluémonos es, ¿qué idea resume antes del riesgo la vida? Recuerden que pueden dejar sus votos en pantalla. A, primero la norma, luego la persona. B, primero los indicadores, luego el bienestar. C, cuidarme para poder cuidar a otros. D, evitar accidentes a cualquier costo. O E, delegar el cuidado en el área de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a esperar a que ustedes nos den sus votos en pantalla y ya vendremos en unos segundos con los resultados. Los resultados quedaron así. Respuesta A, primero la norma, luego la persona, 2%. B, primero los indicadores, luego el bienestar, 2%. C, cuidarme para poder cuidar a otros, 82%. D, evitar accidentes a cualquier costo, 10%. O E, delegar el cuidado en el área de seguridad y salud en el trabajo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué hábito fortalece más el rol del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, responder correos a cualquier hora. B, aceptar toda carga sin decir no. C, ignorar el propio cansancio. D, practicar autocuidado diario consciente. O E, trabajar más que todo el equipo. Esperaremos de nuevo unos segundos para leer sus respuestas. Así quedaron las respuestas. A, responder correos a cualquier hora, 0%. B, aceptar toda carga sin decir no, 0%. Ignorar el propio cansancio, 1%. D, practicar el autocuidado diario consciente. O E, trabajar más que todo el equipo. La respuesta D tuvo una respuesta de 97%. Seguiremos entonces con la siguiente pregunta, que es: ¿qué enfoque describe mejor la mirada salugénica? A, ver solo enfermedades y fallas. B, enfocarse únicamente en accidentes graves. C, resaltar factores protectores y recursos. D, centrarse en sanciones y castigos. O E, revisar solo requisitos legales. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, ver solo enfermedades y fallas, 4%. B, enfocarse únicamente en accidentes graves, 4%. C, resaltar factores protectores y recursos, 93%. O D, centrarse en sanciones y castigos, 0%. E, revisar solo requisitos legales, 0%. Muchas gracias a todos por hacer parte de este primer sondeo. Doctor Diego, ese espacio es tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Bueno, entonces ahí tenemos un primer sondeo. Nuevamente darle la bienvenida a todos y para mí es un placer pues estar acá acompañándolos a ustedes en este nuevo año 2026 lleno de retos. Muy bien, bueno, quiero
hacer como una pequeña promoción de un libro. Quiero darles esta noticia, digámoslo así. El día de ayer, la CIB, que es la Corporación de Investigaciones Biológicas, este es como el libro en el que más o menos, permítame, yo miro, yo reviso si se ve bien, sí se ve bien el libro. Este libro, nosotros los que estudiamos medicina o los que estudiamos el área de la salud, tuvimos que estudiar mucho con estos libros. Aquí en Colombia son muy famosos los libros de la CIB, de la Corporación de Investigaciones Biológicas. Entonces aquí yo estudié anatomía, fisiología, parasitología, patología, endocrinología, bueno, neumología, todos los libros de la CIB sobre el tema de la salud. Entonces es posible que muchos de ustedes conozcan muy bien los libros de la CIB. Pero ¿qué pasa? Esos libros de la CIB que son repartidos por toda Latinoamérica para que los estudiantes de toda América estudien con estos libros todas las ciencias biológicas, no tenían un libro de seguridad de salud en el trabajo. Y hace 3 años, los editores, el doctor Maya, que es rector de la Universidad CES acá en Medellín, y el doctor Jorge Blanco, que es una persona también muy reconocida en el área de la salud pública, nos invitaron al doctor Marco Cruz y a mí a que fuéramos los coeditores, o sea, que fuéramos los expertos técnicos que ayudáramos a la creación de este libro. Este libro nos fue entregado el día de ayer por la corporación. Si conocen mis redes sociales, El Arte de Trabajar Feliz, ahí posteé que al día de ayer ya nos fue entregado el libro por primera vez que salió. O sea, este libro salió el día de ayer. Y es un libro que reúne como 19 capítulos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. En esto están los 19, no 19, sino hay unos 15 o 16 autores, porque hubo autores que repitieron capítulo, que son excelentes autores, no solamente por la experiencia, sino también por todo lo que se relaciona con la seguridad en el trabajo. Son muy expertos en el tema. Entonces, ya saben que estos libros están en las librerías académicas, en las librerías de las universidades, y ya les iré yo contando también en dónde lo pueden conseguir. Entonces, es un libro excelente para tener en su empresa, es un libro excelente para tener el responsable del sistema de gestión, y aquí pues está toda la experiencia y los aspectos técnicos relacionados con la seguridad en el trabajo. Entonces, muy orgulloso yo de haber pertenecido en la gesta de este libro junto con el doctor Marco Cruz, que acompañamos pues a los editores académicos. Entonces, por fuera pues de que les agradezco mucho que me hayan permitido contarles esa historia, porque pues ustedes son los primeros que se enteran de esa noticia. Quisiera como comenzar con esta frase, que antes de gobernar matrices de riesgo, que en eso somos muy expertos, hay que aprender primero a gestionarse a uno mismo. Yo creo que ese es el mensaje tanto inicial como un mensaje final, digámoslo así. ¿Y por qué antes del riesgo la vida? Porque recordemos que la OMS nos indica en la definición de salud, ¿cierto? Que entendamos que la definición de salud es el mayor bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, cuando nosotros llevamos esto, también esto lo llevamos al mundo de la salud, y un responsable del sistema que se descuida a sí mismo, ¿cierto? Pierde claridad, pierde criterio y pierde la humanidad al gestionar los riesgos. Recordemos que los seres humanos somos muy buenos gestionando metodologías. Nosotros todo lo queremos cuantificar, medir, todo lo queremos estandarizar en métodos, ¿cierto? Recordemos el autor francés Descartes, que hablaba del tema del método, del análisis del método. Los seres humanos tendemos a creer solo en lo que hacemos metódico. Y eso es cierto, pero eso también nos tiende a deshumanizar un poco. Entonces, en el mundo de hoy de la seguridad en el trabajo, tenemos líderes, o sea, tenemos muchos de ustedes que están agotados y que normalizaron jornadas excesivas. O sea, se volvió cultural mostrarse muy ocupado por exceso de trabajo. O sea, eso se volvió normal. De hecho, si vemos que un responsable de un sistema, un líder o un colaborador o un trabajador no se muestra muy ocupado, empezamos a pensar que quizás no está haciendo lo suficiente y que quizás debemos ponerle más trabajo.
decisiones de seguridad tomadas bajo estrés crónico. Entonces, claro, en esa vida de hiperproductividad en la que vivimos, todos tomamos decisiones, todos bajo estrés, y por eso nos equivocamos tanto, por eso mandamos el correo equivocado, mandamos al remitente equivocado, decimos lo que no teníamos que decir, en el informe nos indicaron que incluyéramos esto y no lo incluimos, sino que incluimos otra cosa, y se nos volvió tan normal mandar cosas equivocadas y decir, ay, qué pena, me equivoqué, ay, mandé lo que no era, ay, discúlpame que no era para ti, sino que era para otra persona. O sea, normalizamos vivir ocupados y normalizamos vivir equivocándonos a cada rato de todo. Y se priorizó cumplir la norma sobre cuidar las personas. Hoy el sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo se gestiona sentados en nuestras oficinas frente a un computador, y no se gestiona yendo a los puestos de trabajo a conocer y hablar con las personas para que me digan cómo lo hago mejor, cómo los cuido mejor. Entonces, en ese sentido, estamos gestionando conforme a la norma y no conforme al sentido común. O sea, la seguridad, la salud, el bienestar y la felicidad de los trabajadores se gestiona con acciones y con conocimiento de lo que ellos quieren y no quieren, no con normas, ¿cierto? Y como en Colombia solo queremos cumplir la norma, entonces esa es la explicación por las cuales, porque en los congresos la gente toma muchas fotos a las clases magistrales de los temas legales y la gente no toma muchas fotos cuando enseñamos a la gente a gestionar la seguridad y la salud del trabajo conforme al sentido común. Entonces, ¿qué estrategias podríamos implementar? Reservemos diariamente tiempos de pausas y reflexión antes de decisiones críticas. A mí me gusta mucho, o yo llevo mucho cuando apoyo a las empresas a hacer consultorías de humanización del trabajo, yo les enseño mucho a los empresarios a que definitivamente realicen situaciones de crisis, o sea, que cuando se presenta una situación crítica, se haga reuniones de crisis y en esas reuniones de crisis se den pausas pequeñas para poder reflexionar bien cómo vamos a actuar frente a las crisis. Incluir indicadores de bienestar, ¿cierto? O sea, que los líderes, que los trabajadores establezcan indicadores, no solamente de productividad, de ausentismo, de todo lo que ya sabemos, sino que también incluyamos indicadores de bienestar, como por ejemplo, cuántas pausas activas hice en el día, cuánto logré descansar, cuánto pude dormir pos almuerzo. Si nosotros sabemos, yo como médico les puedo contar que desde la biología, el cuerpo nos pide un momento de sueño corto después del almuerzo, porque claro, tenemos tanta bicarbonato, después de comer tanto carbohidrato en el almuerzo, eso nos genera mucho bicarbonato en la sangre y ese bicarbonato va al cerebro y nos pide descansar, nos pide dormir. Una siesta de 15 o 20 minutos bien dormidos sería muy beneficioso para la parte cognitiva. Y si nosotros somos los líderes de seguridad en el trabajo, por lo tanto somos los que tenemos que saber eso, ¿por qué nosotros hacemos reuniones post-almuerzo, por ejemplo? ¿O por qué hacemos reuniones de almuerzo? Eso no debería hacerse, ¿cierto? Si nosotros conocemos bien cómo funcionan las leyes humanas y las leyes de nuestra biología, pues nunca haríamos eso y facilitaríamos que la gente pudiera pegarse una siestecita corta después del almuerzo. Pero como gestionamos con base a la norma y no con base a las normas biológicas o al sentido común, entonces, claro, nos seguimos enfermando y no entendemos por qué. O, por ejemplo, introducir el concepto de bienestar integral en las reuniones de SST. O sea, que no solamente se vaya a cumplir un objetivo de una reunión, que es resolver un problema, sino que es también entender cómo estamos nosotros, cómo están nuestros familiares, o sea, hacer una reunión de concepto de bienestar integral para realmente conocer qué pasa con los miedos de nuestros trabajadores o nuestros líderes. Entonces tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los demás, ¿cierto? Entonces Heidegger, un filósofo alemán, hablaba del cuidado como la forma de ser en el mundo, en donde él decía que el ser humano existe cuando cuidando de sí, pero primero cuidando de sí y después cuidando de los otros. Por ejemplo, en el mundo de la enfermería se ha desarrollado mucho la idea de que el cuidado profesional comienza por la conciencia de la propia existencia y de la propia vulnerabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, nos han enseñado mucho de que somos responsables del sistema de gestión porque tenemos que cuidar a los demás,
pero no pensamos primero en que tenemos que cuidarnos nosotros. Entonces, los profesionales del sistema predican el cuidado de sí o el autocuidado, pero vivimos en piloto automático, ¿cierto? El año pasado yo hablé del tema del autocuidado, sigo poniendo la palabra autocuidado porque pues es la que conocemos, pero ya sabemos que desde las humanidades hablamos más bien de cuidado de sí. Recordemos que la ARL positiva habló el año pasado en su eslogan general de formación del año pasado de cuidado de sí, ¿cierto? Cuidado de sí, siguiendo esta línea del cuidado de sí, que eso ya lo hablamos en el año pasado. Entonces, tenemos dificultad para empatizar con trabajadores porque el líder no reconoce su propio límite. Una de las formas más claras para uno saber por qué un jefe es tiránico, porque un líder, un jefe es tiránico, o sea, porque un líder es tirano, es grosero, es malintencionado, es descortés, actúa con despropósitos. ¿Por qué ese líder actúa así? Porque no se conoce a sí mismo, porque no se cuida a sí mismo. Y como no se cuida a sí mismo, tiene temores, tiene miedos, y la forma mejor y más eficiente de ocultar los propios temores es volviéndose un tirano. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes vean a sus jefes, que sus jefes los tratan mal a ustedes, o los tratan con desdén, con indelicadeza, con injusticia, con poca virtud, él lo que está haciendo es tratar de ocultar sus propios miedos internos. Y cuando tratamos de ocultar los miedos internos, lo hacemos de una manera muy fácil, que es tratando mal al otro, dándole indignidad al otro. Cuando yo como jefe le doy indignidad al otro, es porque yo tengo miedo. Ah, eso no falla. Eso no falla. Y eso pasa mucho, eso pasa con mucha frecuencia. Muchos de ustedes muy posiblemente me pueden decir acá, Diego, si mi jefe me trata bastante mal, y eso es una situación muy lamentable. Es muy lamentable que nosotros sigamos teniendo jefes que, porque no se gobiernan a sí mismos, dejan aflorar su ego para ocultar su miedo de vivir, su miedo ante los demás, y por eso se vuelven tiránicos. Eso es muy fundamental. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros mismos si queremos aspirar realmente a gobernar a los demás. Entonces, practicar un chequeo de sí diario, un estado físico, emocional, mental, físico, ¿cierto? Que cada líder, que cada trabajador genere un documento, un formato en donde se indique qué hice yo hoy por mí, ¿cierto? ¿Cómo me fundamenté hoy para ser mejor? ¿Cierto? Con algunos principios específicos que cada uno de ustedes pueda elegir. Compartir abiertamente con los equipos sus propios límites y aprendizajes. Recuerden este concepto muy claro. Los trabajadores de por sí van a trabajar a sus empresas con miedo. Eso téngalo claro. Ustedes, muy posiblemente, como jefes, líderes de seguridad en el trabajo, van a trabajar con miedo a sus empresas, con miedo a muchas cosas. Y con base a que ya sabemos de que nuestros colaboradores o nuestros equipos de trabajo tienen ciertos miedos de por ir a trabajar, miedo a que los despidamos, miedo a que no les aumentemos el salario, miedo a que no les valoremos lo que hacen, miedo a muchas cosas, miedo por todas sus deudas, miedo por tantas cosas. Si ya sabemos eso, permitamos que nuestros equipos de trabajo puedan tener espacios para que digan abiertamente a qué le tienen miedo, qué cosas temen. Y cuando yo propongo esos espacios, los trabajadores, ustedes no se imaginan las cosas que le van a decir sus trabajadores y que ustedes nunca se hubieran imaginado, ¿cierto? Hay muchos de sus trabajadores que sufren porque usted levanta la ceja y usted ni siquiera se da cuenta, ¿cierto? Y ese trabajador que sufre por eso, usted no lo identifica, pues porque nunca abre el espacio, porque está llena de egos, porque está también llena de temores y por eso tiene que mostrarse como un jefe o un líder tiránico. Y eso no me lo gestiona ningún sistema de gestión, ni me lo gestiona la batería de riesgo psicosocial, ni el clima laboral, ni nada de eso, porque no lo hacemos en las empresas. Y entonces por eso la pasamos mal en nuestras empresas. Y recordemos una de las grandes y bonitas definiciones de humanización. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es el arte de vivir y de trabajar sin miedo. Eso.
Si usted va a trabajar con miedo a la empresa, usted no se humaniza. Usted es un animalito lleno de títulos que va a trabajar para ganar dinero, para decirle a su sociedad todo lo que tiene, ¿cierto? Y eso no podemos permitir que siga ocurriendo. Entonces, también revisar procedimientos que incentivan el presentismo, a proponer ajustes. Entonces, miren que aquí tenemos algunas soluciones. El arte de dirigirse a sí mismo, ¿cierto? El arte de dirigirse a sí mismo. La literatura, sobre todo el arte del cuidado y el cuidado de sí, muestra que el buen cuidado es una práctica, no es un discurso. O sea, eso no es algo que está en los libros, eso no es algo que está en este libro de Arthur Schopenhauer, El arte de ser feliz. El arte de cuidarse a sí mismo y dirigirse a sí mismo no es porque yo me lea este libro de Schopenhauer, El arte de ser feliz, que yo se lo recomiendo que lo consigan, un libro precioso que tiene claves para cómo ser felices. O tampoco el arte de dirigirse a sí mismo lo logre yo porque me lea este libro que se llama El arte de la vida de Zygmunt Bauman. Un libro también muy lindo en el que trae muchas historias interesantes acerca del arte de la vida como obra de arte, ¿cierto? De la vida como obra de arte. Entonces, cuando yo comprendo de que el cuidado de sí no está porque yo lea muchos libros de filosofía, sino porque yo haga acciones que me permita perfeccionar lo que yo hago, hacer de mi vida una obra de arte, como lo dice Zygmunt Bauman, eso ya me pone a mí en una condición diferente respecto a los demás, ¿cierto? Los responsables del sistema solamente están centrados en indicadores, en formatos. Y definitivamente hay falta de espacios formales para reflexionar sobre cómo viven los demás y cómo vives tú como líder en tu empresa. Hay confusión entre a controlar a los trabajadores, hay líderes, muchos líderes que creen que controlar a los demás, preguntarle a qué hora llegó y preguntarle a qué hora salió al día siguiente, uno no puede preguntar eso. Si usted pregunta a sus líderes, a sus equipos de trabajo, usted a qué horas ingresa y a qué horas sale, es porque usted no confía en ellos. Y si ellos se dan cuenta de que usted no confía en ellos, empieza los miedos y empiezan los temores y empieza la falta de confianza. Y después preguntas, yo no entiendo por qué fulano de tal no se empodera. Pues no se empodera porque tú no confías en él. No se empodera porque ese trabajador también te está lleno de miedos de los cuales tú no has querido escuchar. ¿Cierto? Y entonces seguimos apelando a la norma y entonces apelemos a una supermatriz y invitemos a una superempresa que nos va a ofrecer un modelo muy valioso para poder identificar el clima y el clima organizacional y entonces así podemos medir el clima y determinar cómo estamos. No. O sea, para usted poder llegar allá, usted primero tiene que poner cosas en orden. Y una de las cosas primero que tiene que poner en orden es abrir los espacios para entender su gente a qué le tiene miedo. Y cuando usted ya empieza a gestionar eso, realmente va a haber impactos muy fuertes en el mundo de la seguridad salud del trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agendemos espacios mensuales para revisar cómo estoy liderando el cuidado, cómo yo como líder estoy gerenciando el humanismo de los equipos de trabajo, ¿cierto? Pero claro, no generamos esos espacios. Estamos tan ocupados trabajando y nos tenemos que mostrar tan ocupados trabajando que no tenemos espacio para enseñar a liderar a nuestros equipos de trabajo desde el aspecto humano. Diseñar micro rituales de apertura en la reunión, o sea, al abrir una reunión, vamos a hacer 2 minuticos de respiración, vamos a establecer el propósito de esta revisión, de esta reunión y vamos a generarle un propósito humano a esta reunión. Y aquí es donde yo les muestro este libro que ya les he mostrado años anteriores, que se llama La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. Y en este libro de La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han, habla este autor coreano de cómo por el mundo de la rapidez, de la eficiencia, tenemos que mostrarnos siempre tan ocupados
que no tenemos tiempo para hacer rituales. Entonces ya nos tomamos el cafecito antes de iniciar la jornada, ya no hacemos una pequeña meditación de 30 segundos antes de iniciar, porque si me ven meditando, entonces van a creer que es que no estoy haciendo nada y entonces mi jefe va a creer que yo no hago nada y entonces me va a despedir porque va a creer que yo no soy necesario, porque me estoy, o sea, miren la dinámica que se maneja en las empresas, ¿cierto? Miren la dinámica. Y estamos tan embebidos en gestionar los riesgos, que no sé qué, que hemos olvidado lo fundamental, y es gestionarle a la gente el miedo de trabajar, ¿cierto? Entonces creemos esos espacios, tomemos nota de las situaciones diarias donde uno actuó alineado o desalineado con sus propios valores, con sus propios principios, ¿cierto? En qué cosas actué conforme a mi miedo y en qué momentos actué sin miedo. Cuando ustedes no le tienen miedo a su trabajo, ni le tienen miedo a su jefe, ni le tienen miedo al despido, porque tienen su vida en orden, solo en ese momento ustedes pueden tomar decisiones realmente conforme a lo que ustedes piensan. De resto, ustedes lo que hacen es obedecer. Obedecemos. Y entonces, ¿por qué? ¿Y cómo obedecemos? Nos quemamos. Y cuando nos quemamos, entonces vamos al psiquiatra para que nos mande pastillas. No sé si eso es lo que ustedes piensan que es ir a trabajar, ¿cierto? Yo no lo creo. Yo no lo creo en lo absoluto. ¿De qué les sirve entonces haber estudiado tanto? ¿De qué les sirve a ustedes haberse vuelto profesionales? ¿O de qué les sirve a ustedes tener una técnica, una tecnología, tener una profesión o haber hecho una especialización o haber hecho una maestría? ¿De qué les sirvió a ustedes o tener un doctorado? ¿De qué les sirvió a ustedes haber estudiado tanto si siguen yendo a trabajar con miedo de que los despidan? Eso no puede pasar. Si usted sigue haciendo eso, uno no es un humano trabajando, uno es una máquina al servicio de una empresa que te paga para que tú puedas seguir mostrándole a la sociedad que tienes muchas cosas. Y cuando ustedes leen filosofía y humanidades, ustedes entienden que la felicidad no está en tener mucho, sino que la felicidad está en no necesitar mucho. Ahí está la diferencia. Entonces, entiéndame lo que yo les digo, queridos colegas, cuando hablamos de tener la vida en orden. Tener la vida en orden no es gastar, no es comprar cosas. Tener la vida en orden es definir qué cosas sí necesito y qué cosas no. ¿Cierto? Eso es importantísimo. Muy bien. Entonces, claro, tenemos las revisiones que hacemos muestran que nuestras intervenciones de cuidado de sí, de autocuidado, como mindfulness, manejo del estrés, pausas activas, reducen el burnout en profesionales de la salud y en otros sectores. Eso lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Sin embargo, tenemos a responsables del sistema que están quemados y que siguen trabajando en piloto automático. Tenemos personas, líderes en seguridad en el trabajo que se equivocan todo el tiempo, se equivocan en sus análisis, se equivocan en sus reflexiones, se equivocan en sus conclusiones, no establecen bien las hipótesis, trabajan sobre lo que no tienen que trabajar, no priorizan adecuadamente. ¿Por qué? Porque están desgastados emocionalmente, ¿cierto? Claro, el líder en SST, o sea, ustedes aspiran a cuidar la salud, la seguridad y el bienestar y hasta la felicidad de los trabajadores, pero ustedes son los primeros que están quemados. Ustedes son los primeros que no viven adecuadamente, o sea, ustedes incluyéndome, obviamente. Yo como líder en SST. Entonces, no cuidamos de nuestra dieta, no cuidamos de nuestro ejercicio, vamos a trabajar con miedo, compramos demasiadas cosas, hacemos nuestras compras con tarjetas de crédito a 24 cuotas o a 12 cuotas. Cuando alguien que entiende cómo funciona la vida, sabe que si tiene una tarjeta de crédito, lo tiene que comprar todo con tarjeta de crédito a una cuota. Y con los puntos que usted gana, con Puntos Colombia, con eso usted termina mercando. O sea, aprende a conocer el sistema financiero y sabe de que no puede comprar absolutamente nada a más de una cuota, ¿cierto? Pero no, como la empresa te manda, el banco te manda un mensaje que te dice, por favor, mira, te ampliamos el cupo a tantos millones para que disfrutes de nuestros beneficios. Y entonces me voy a comprar esto a 10 cuotas y esto me lo voy a comprar a 6. Y entonces, no, eso no puede pasar. Un responsable del sistema de gestión, ojo lo que voy a decir.
un responsable del sistema de gestión es la persona en la empresa que demuestra que mejor sabe vivir. Esto es clave. Esto es clave. Que cuando la vean usted o a ella pasando por la empresa, digan, ay, ¿quién es esa persona? ¿Quién es él y quién es ella? Ah, esa persona es el responsable del sistema de gestión de la empresa. O sea, es esa persona la que nos cuida. Ah, con razón. Mírela o mírelo cómo se viste, mírelo cómo se cuida, mírelo cómo habla, mírelo cómo escribe los correos electrónicos. Mírele sus virtudes, mírele su elegancia. Ni tanto ni tampoco. Habla lo necesario. Generalmente escucha, no habla si no es necesario. Si hablar, no habla bobadas. O sea, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, eso no suele ocurrir en nuestras organizaciones. El responsable del sistema de gestión es como los demás que viven llenos de miedos, que vivimos llenos de miedos, que vivimos llenos de deudas, que no sabemos vivir bien la vida y entonces así cómo nuestros trabajadores van a creer en nosotros, ¿cierto? Entonces, implementemos planes de verdad para cuidarnos, propongamos talleres para manejo del estrés, para manejo de los equipos, identifiquemos los signos tempranos de cuando los trabajadores se nos están desgastando, ¿cierto? Que ya empiezan a tener empiezan a volverse mentirosos, a consumir licor, empiezan a comer más del usual, cuando empiezan a volverse cínicos, que son los signos más, a tener ese desgaste emocional. Todos esos aspectos son muy necesarios reconocerlos para que ejecutemos acciones preventivas. Entonces, tengamos una salud salugénica, o sea, una salud, una mirada llevando a la salud, no solamente a corregir el daño que ya ocurrió, sino a vivir de una manera más en pro de la salud. Entonces, generemos matrices centradas no en el daño, sino en verdad en prevenir. Recordemos que todo nuestro sistema general de riesgos laborales, en los objetivos, lo que busca es prevenir, proteger los accidentes, las enfermedades, ¿cierto? Enfoquémonos en trabajadores que no solamente cumplen normas, sino que se sienten vacíos y desmotivados, y enfoquémonos en esos ambientes de trabajo que están alejados del bienestar y hagamos acciones de verdad, que generemos diseño de acciones que fortalezcan de verdad el mejorar ese enfoque de salud, ¿cierto? Y aquí una parte muy importante que es el tema del autoliderazgo, y es que muchos estudios recientes nos asocian a que a mayor bienestar, mayor desempeño y mejores hábitos de salud conscientes, ¿cierto? Eso lo tenemos clarísimo. En la bibliografía pueden encontrar la bibliografía de esto. Pero recordemos que tenemos una dependencia total a las órdenes, ¿cierto? Tenemos un líder en SST que es reactivo, que no tiene planes de mejora. Escasa iniciativa de los trabajadores para proponer mejoras de seguridad. Claro, si están llenos de miedo, ¿qué van a proponer? Entonces, definir 2 o 3 metas personales de autoliderazgo es importante. Modelar en público cómo se fijan los objetivos y rindar cuentas sobre ellos al equipo, ¿cierto? Promover que cada trabajador defina un compromiso personal o mensual, ¿cierto? Mensual o anual. De venga, ¿usted en qué me va a mejorar como persona? Usted, indíqueme usted, por favor, ya que tiene estos miedos, mensualmente vamos a trabajar en un miedo específico. Y yo, como su jefe o como su líder, voy a asegurarme de que usted cada vez tenga menos ese miedo, ¿cierto? Eso no he visto que pase en ninguna empresa, ¿cierto? Entonces, muy importante. Y el cuidado de sí definitivamente es una práctica filosófica muy importante. Ese cuidado de sí es una tradición filosófica, en donde Sócrates, Pierre Hadot hablaron mucho de eso, pero ellos lo describen como prácticas espirituales, ¿cierto? Y aquí yo les recomiendo este libro. No les traje el libro de Pierre Hadot precisamente, pero sí les traigo este libro que se llama Más Platón y Menos Prozac. Yo les recomiendo que se lo lean. Y este libro, ¿a qué hace referencia? A que usemos más sentido común, más filosofía, más aprender a vivir bien, que ir al psiquiatra para que te den medicamentos y te duerman y te mantengan ahí somnoliento todo el tiempo.
Ojo, yo recuerde que yo lo estoy diciendo, yo soy médico, yo conozco, no lo estoy diciendo pues porque no, por desconocimiento. El autor del libro se llama Louis Marinov y se llama Más Platón y menos Prozac, más sentido común y menos pastillas. Entonces, claro, ahí podemos separar lo que es la vida personal de la vida laboral como si fuéramos distintos, ¿cierto? Y eso es lo que creemos. No, cuando ya salgo a las 6 de la tarde de la oficina, entonces ya entro a modo personal y de alguna manera yo no voy a trabajar para esforzarme, para gastarme y por eso me pagan, sino que yo voy a trabajar es para yo ser mejor persona. O sea, yo voy al trabajo es para ser mejor. Hay una definición que me gusta mucho de inteligencia, que es la inteligencia es el arte de resolver problemas complejos. Si la inteligencia es el arte de resolver problemas complejos, ¿yo a qué voy al trabajo? ¿A mí a qué nos paga? ¿A qué nos pagan a nosotros en el trabajo? Para resolver problemas complejos. Y si yo voy a trabajar es a resolver problemas complejos, cuando yo voy a trabajar, yo debería saber que yo voy a trabajar es para resolver problemas complejos, por lo tanto, para resolver situaciones difíciles. Por lo tanto, yo voy a trabajar es para hacerme más inteligente. Y fuera de eso me pagan. Ese es el verdadero enfoque por el cual ustedes, como responsables de sistemas, como líderes en SST o como trabajadores, simplemente deben hacer en sus empresas, en sus sitios de trabajo. No vayan a trabajar para gastarse y cansarse haciendo lo que no les gusta y que para que le paguen. No, vayan a trabajar, a hacerse más inteligentes, a hacerse más resilientes. Y fuera de eso, le pagan. ¿Cierto? Entonces miren que el clic, el chip es diferente, es muy diferente. Entonces, practicar diariamente ejercicios breves de reflexión, incluir lecturas humanísticas como estos libros que yo les he entregado, yo creo que les puede servir mucho, porque hay esos autores que no lo ofrecen J Balvin, no lo ofrece Bad Bunny en este momento, las letras de sus canciones. Aquí en Medellín la gente enloquecida en ese concierto de Bad Bunny. Esto se volvió un caos aquí en Medellín. Yo resido en la ciudad de Medellín. Pues yo vivo en la Estrella, pero pues trabajo todo el tiempo en Medellín, o sea que me afectó profundamente el tema de ese concierto. La gente enloquecida con el concierto de Bad Bunny. Y en las letras no hay nada que a mí me enseñe a ser mejor. Absolutamente nada. ¿Cierto? Ojo, me estoy metiendo en un tema de gustos, respetando todos los gustos, está muy bien, vamos a bailar, a disfrutar, a reírnos, listo, vamos a pasar un rato agradable. Pero, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Cierto? Entonces, esas lecturas, estos autores nos enseñan cosas tan bonitas, nos enseñan cosas tan interesantes. Cuando leemos El gobierno decide los otros de Michel Foucault, ¿cierto? Michel Foucault, El gobierno decide los otros, ¿o qué es eso? Es que esto está en una biblioteca. Es que este libro está en una biblioteca y está ya empolvándose, porque los líderes en SST están felices con las letras del concierto de Bad Bunny, o con las letras del concierto de Julano de Tal, o de Sutanita, o de Peranita, o de Menganita, ¿cierto? Como culturalmente eso es lo que vende. Entonces, claro, si yo escucho todas estas músicas culturales, modernas, tan buenas, tan deliciosas y que nos aumentan tanto nuestra animalidad, claro, dejamos de lado lo que realmente nos hace mejores. El gobierno decide de los otros. Léase este libro y usted entenderá cómo vivir mejor. Y cuando usted ya entienda cómo vivir mejor, ahora sí vaya al concierto y sepa que el concierto es un acto de dominación cultural que usted disfrutó, pero que usted sabe que es un acto de dominación cultural, ¿cierto? No simplemente usted es un experto en seguridad en el trabajo, dejado llevar, embebido por la cultura de la música actual, que son dos enfoques muy diferentes. O sea, yo no estoy haciendo una crítica a que está mal que usted escuche música actual de reggaetón, por ejemplo, no, sino que es una invitación a que usted disfrute del reggaetón entendiendo el contexto en el que usted se está metiendo y que usted lo entiende y por tanto lo domina. ¿Fuiste al concierto de Bad Bunny? Sí, me encantó, deliciosa la puesta en escena, la música, me encantó, pero totalmente clarísimo, es un acto de dominación, lo tengo clarísimo, yo supe a qué horas me fui, yo supe cuánto me gasté, supe hasta qué horas me quedé, o sea, yo dominé la situación.
no me tomé sino unos 4 o 5 traguitos, ¿cierto? Porque tenía que estar vigilando de que no me fueran a robar, de que no me fueran a atracar, de que no hubiera una estampida. O sea, yo dominé la situación. Y eso es lo que nos genera el cuidado de sí. Entonces tenemos que establecer hábitos personales que nos mejoren definitivamente esa situación. ¿Qué pasa? Tomamos decisiones críticas cansados, supervisores que envían mensajes fuera del horario, normalizan comer mal, no moverse a descansar en largos turnos, ¿cierto? O sea, gestionamos los riesgos en una cultura donde tenemos que mostrarnos, romper las reglas de la naturaleza. Y yo creo que dar ejemplo respetando los horarios, evitando correos por fuera de la jornada, promover esas pausas, incluir campañas en SST, enseñándole a la gente a dormir bien, a no romper los principios de su sueño, de su alimentación, de su movilidad. Yo creo que serían elementos muy importantes. Y todo esto llevarlo al sistema de gestión, ¿cierto? Establecer enfoques en bienestar, diseñar rituales, alinear el plan anual de seguridad en el trabajo con los temas de cultura ética y cultura de humanización o aprender a vivir mejor. Creo que serían herramientas muy, muy interesantes. Entonces, espero yo pues que esta clase haya generado un punto de partida para lo que vamos a ver este año acerca de cómo ser mejores. Cómo ser mejores en el mundo de hoy, cómo ser mejores en un mundo en el que entendemos como jefes en SST, como líderes en SST, entendemos que primero tenemos que gobernarnos nosotros para poder aspirar realmente a gobernar a los demás. Aquí les dejo algunas de las bibliografías, ¿cierto? Que vimos, adicional los libros que les presenté pues ahora con mucho respeto. Y bueno, espero que hayan disfrutado pues de esta clase. Entonces, mi querida Diana, quisiera que me contaras cómo vamos y así hacemos el sondeo entonces de cierre. Doctor, claro que sí, vamos a iniciar entonces con la segunda parte del sondeo. Les recordamos a todos nuestros participantes que pueden dejar sus preguntas para el experto, que las haremos después de evaluémonos. Entonces, la primera pregunta decía, ¿qué idea resume antes del riesgo la vida? Opción A, primero la norma, luego la persona. Opción B, primero los indicadores, luego el bienestar. Opción C, cuidarme para poder cuidar a otros. Opción D, evitar accidentes a cualquier costo. Y opción E, delegar el cuidado en el área de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos sus votos en pantalla. Ya volvemos con las respuestas. Las respuestas las tenemos de la siguiente manera. A, primero la norma, luego la persona, 2%. B, primero los indicadores, luego el bienestar, 0%. C, cuidarme para poder cuidar a otros, 94%. D, evitar accidentes a cualquier costo, 3%. E, delegar el cuidado en el área de la seguridad y salud en el trabajo, con un 1%. Diana, nos fue súper bien en esta pregunta. En el sondeo inicial estuvimos en el 84% y en este en el 90 y algo por ciento. O sea, se afianzó la respuesta correcta que era la C, que era cuidarme para poder cuidar a otros. Es clarísimo, es clarísimo. Cuando ustedes están en el avión y les dicen, antes de ponerle la máscara al otro, usted primero se tiene que poner su propia máscara. Recuerden, colegas, ustedes son los líderes en seguridad sano del trabajo. ¿Por qué? No porque tengan un título, no porque tengan una licencia, no, eso se tiene relativamente fácil. Ustedes son los líderes en SST, es porque ustedes son los que le demuestran a toda la empresa cómo se vive bien la vida y por tanto cómo se trabaja bien. Y como ustedes ya son las personas que le dan ejemplo a sus equipos de trabajo, ahí sí ustedes tienen la autoridad
para llevar a cabo esas políticas, esas acciones. La gente les va a creer. ¿Cómo les van a creer a ustedes? ¿Cómo nos van a creer a nosotros? Que tenemos que establecer un ritual para hacer esto y aquello. Si el líder en ese ST se va desaliñado, se va mal arreglado, se va mal vestido, se va mal peinado, no sabe hablar, no sabe escribir, llega en malas condiciones un lunes por la mañana. O sea, no es posible, no es posible. Hagan primero de su vida una obra de arte y ahí sí, ustedes entenderán primero lo que es la felicidad, lo transmitirán y la gente le va a decir, Diego o Diana o Fernando o Marcela o como sea, yo quiero ser como usted. Yo quiero ser como usted. La gente en la calle no tenemos problemas de identidad. Queremos parecernos a alguien. Yo siempre quiero parecerme a alguien. Por eso se generan estos fenómenos de que un cantante de música dice una grosería y la gente enloquecida, ¡wow! O sea, la gente quiere seguir a alguien y el problema es que estamos teniendo muy malos influenciadores hoy en día, ¿cierto? ¿A qué clase de personas vamos a seguir? Estamos siguiendo a malas personas porque no nos estamos cuidando a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, Dianita, esa reflexión en esa primera pregunta. Listo, pasamos entonces a la segunda pregunta que dice, ¿qué hábito fortalece más el rol del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, responder correos a cualquier hora. B, aceptar toda la carga sin decir no. C, ignorar el propio cansancio. D, practicar autocuidado diario consciente. O E, trabajar más que todo el equipo. Esperaremos su respuesta y volvemos en unos segundos. Listo. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. La opción A, responder correos a cualquier hora, 0%. B, aceptar toda carga sin decir no, 0%. Ignorar el propio cansancio, 1%. D, practicar autocuidado diario consciente, 96%. Finalmente, E, trabajar más que todo el equipo, 2%. Perfecto, Diana. En esta pregunta fue interesante porque al principio tuvimos un 97% de efectividad y en este tenemos la misma 97%. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, en general, Diana, pasa un fenómeno, Diana, y todos ustedes, colegas, pasa un fenómeno. Cuando se nos presenta este tipo de preguntas, este tipo de preguntas es muy sencilla porque quiero en la respuesta que sea un mismo mecanismo de aprendizaje. O sea, nuestra misión acá en Positiva, en Educa, es corcharlos. No, nuestra misión es que la misma pregunta sea de por sí un mecanismo de aprendizaje. Entonces, si decimos, la respuesta correcta es la D. ¿Qué hábitos fortalece más el rol del responsable del sistema? Practicar autocuidado diario consciente. Esa era la respuesta. Pero la pregunta es, ¿por qué la mayoría, el 97%, dieron la respuesta correcta? Porque en general nosotros sabemos qué cosas están bien, qué cosas están bien hechas, o sea, cuál es el deber ser de algo, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta es, si tú ingresas a las 7 de la mañana a trabajar, ¿a qué horas debes ingresar? ¿A las 6:45, a las 7 o a las 7:30? Pues la mayoría de la gente sabe que tiene que entrar a las 7, ¿cierto? O sea, en el mundo de la ética y el humanismo, las mayorías saben las respuestas correctas. Lo difícil es por cuando los estudios dicen que la gente sabe cuál es la respuesta correcta, o sea, la gente sabe cómo comportarse, pero la pregunta es, ¿por qué a la gente hacer las acciones para comportarse adecuadamente no ejecutan las acciones? Esa es la respuesta, o sea, sabemos mucho de lo que tenemos que hacer, pero a la hora de ejecutar las acciones no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros llega como ese animalismo, ese animaloide que yo siempre he dicho, que es nuestra corteza prefrontal, nuestra área amigdaliana, que es donde está nuestro cerebro reptiliano, digámoslo así, que es muy basado en las emociones y nuestras emociones nos ganan. Como las emociones nos ganan, por eso las personas que se gobiernan a sí mismos, o sea, que gobiernan sus emociones, son las líderes en el mundo. Son las líderes en el mundo.
Pero es que esto es muy difícil, porque es que dejarse llevar por las emociones es muy rico. Ir a un concierto, a beber, a emborracharse y a disfrutar de la música, tunts, 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 eso es muy bueno, eso es delicioso. Pero es muy difícil ir más bien para el teatro y escucharse la novena sinfonía de Beethoven, eso sí es muy difícil, porque eso pone a prueba toda tu inteligencia, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta por la cual la gran mayoría de las personas responde bien las preguntas, pero a la hora de ejecutarlas, Dianita y queridos colegas, no se ponen en marcha. Listo, vamos con la tercera. Listo, nuestra última pregunta dice: ¿qué enfoque describe mejor la mirada salugénica? A, ver solo enfermedades y fallas. B, enfocarse únicamente en accidentes graves. C, resaltar factores protectores y recursos. D, centrarse en sanciones y castigos. O E, revisar solo requisitos legales. Esperamos sus respuestas en pantalla y volvemos en unos segundos. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, ver solo enfermedades y fallas, 1%. B, enfocarse únicamente en accidentes graves, 1%. C, resaltar factores protectores y recursos, 97%. D, centrarse en sanciones y castigos, 1%. O E, revisar solo requisitos legales, 1%. Perfecto, Diana. Muy bien. Entonces tuvimos también la respuesta correcta en la C, resaltar factores protectores y recursos. En el sondeo anterior tuvimos el 93 y en este sondeo tuvimos algo más del como el 97 o 95%. O sea, volvemos a lo mismo. La gente en general entiende cuál es la respuesta correcta. Resaltar los factores protectores y los recursos. El problema es que a la hora de ejecutar esas acciones no lo hacemos. Y nos dejamos seducir, Diana, más bien por otro tipo de acciones. Por ejemplo, 12 en punto. Enfocarse únicamente en accidentes graves, ¿cierto? Entonces, hay corrientes, hay metodologías actualmente que estamos usando mucho en las empresas, que son metodologías que uno compra a empresas importantes del exterior y colombianas, que se enfocan en aspectos tan importantes como, por ejemplo, cero accidentes, ¿cierto? Yo no estoy diciendo aquí cómo se llaman el nombre de esas estrategias, pero sí buscan es, por ejemplo, el cero accidentes. Eso no es posible. El cero accidentes no es posible en medio de seres humanos que nos equivocamos todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, miren cómo nos dejamos seducir por cosas muy rimbombantes, muy estrambóticas y que son cosas que se salen totalmente de la naturalidad humana. El ser humano de por sí es miedoso, es temeroso, se equivoca, porque la cultura de nosotros, del ser humano, es una cultura que se hace a través de las equivocaciones y de salir adelante de esas equivocaciones para ser mejor después. Entonces, esas herramientas que buscan accidente cero, cero accidentalidad, eso no es posible, eso no es viable biológicamente ni humanamente. Entonces, volvemos a lo mismo, invitarlos a ustedes a que gobiernen sus emociones, a que entiendan la seguridad en el trabajo desde el sentido común y desde las humanidades y la ética, y no desde las metodologías que nos invitan a que tenemos que ser excelentes y que no nos equivocamos en nada. Para terminar, Diana, una vez en una empresa en la que yo trabajé decía, en la frase del año decía, excelente es ser excelente en todo. No, felicidad es ser excelente en todo. Y yo fui uno que levanté la mano y dije, eso no puede ser, eso no existe. La excelencia, la felicidad no está es porque seamos excelentes en todo. La felicidad es porque las embarramos, identificamos que nos equivocamos y después lo tratamos de hacer mejor. Entonces, Dianita, muchas gracias. Con eso terminamos entonces el sondeo. Así es, doctor. Tenemos una pregunta que se repite demasiado y es que los asistentes quieren saber los nombres de los libros que cita a lo largo de su ponencia. Claro. Gracias, Dianita. Entonces, les recomiendo mucho este libro, Más Platón y Menos Prozac. Más Platón y Menos Prozac, del autor Louis Marinov. Creo que es un libro muy bonito, fácil de leer, cualquiera de nosotros los mortales lo entendemos, no tenemos que ser filósofos y nos ayudaría mucho. Otro libro que a mí me cautivó bastante, Zygmunt Bauman, veremos aquí que se pueda ver, Zygmunt Bauman, y se llama El arte de la vida. Zygmunt Bauman, y el libro se llama El arte de la vida. Creo que es un libro también muy interesante que podemos leer. El otro libro que les recomendé se llama El arte de ser feliz.
del autor alemán Arthur Schopenhauer. Obviamente ya se murió hace muchísimos años, pero es un libro chiquitico, como ven, es un libro muy pequeñito y lo pueden leer en un par de fines de semana, El arte de ser feliz. También les propuse El gobierno de sí y de los otros, del autor Michel Foucault. Michel Foucault se escribe, El gobierno de sí y de los otros, de Michel Foucault. Creo que puede ser un buen texto. El penúltimo que les presenté fue La desaparición de los rituales, del filósofo que está vivo, actual coreano, se llama Byul-Chul Han. Se llama La desaparición de los rituales, de cómo nuestro ajetreo del día a día nos ha hecho perder como nuestra ritualidad. Y el primer libro que les presenté fue el libro que sacamos ayer, del cual yo fui coeditor y tengo autor. Hice un capítulo que se llama Ética y Trabajo, que se llama Seguridad y Salud en el Trabajo, de la CIF, de la Corporación de Investigaciones Biológicas. Creo que ese ya les daré más información porque apenas salió ayer. No sé en qué bibliotecas estará o en qué librerías estará. Ese, Dianita, son como los libros que les presenté el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Diego, por tu tiempo y por compartirnos su conocimiento. Nos vemos pronto en la próxima sesión de esta comunidad. Un abrazo, Diana, al ingeniero Fernando, gracias. A todos ustedes, gracias por estar hasta el final. Los aprecio mucho, bienvenidos siempre y aquí estamos para ser mejores. Muchas gracias. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación con el que han abordado esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación y Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas totalmente actualizados. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. En Positiva queremos que siempre estén al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que los ayudarán a cuidar lo más importante, su bienestar y el de sus empresas. Es muy fácil, solamente deben escanear este código QR que aparece acá en pantalla y los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. Y como en las diferentes ciudades de nuestro país, Barranquilla no es la excepción. Hoy viviremos un día maravilloso acá en este tercer Congreso de la Salud Psicosocial. Pero no seré yo, sino los asistentes de este tercer Congreso los que les contarán todo lo aprendido en los talleres, tanto dinámico como teórico. Así que acompáñenos a vivir esta grandiosa experiencia. En nombre de nuestro presidente José Luis Correa, pues agradecer que tenga en cuenta esta ciudad, a Barranquilla, como siempre, puerta de oro para todos los procesos de innovación en diferentes temas. Mi nombre es Verónica Montero, vengo de Sabana Larga Atlántico representando la IPS Verbo Salud. En el día de hoy he tenido una experiencia súper espectacular y maravillosa, con Positiva. De verdad que he aprendido sobre la importancia de la inteligencia emocional y aplicarla en las empresas. De verdad que me llevo un aprendizaje súper valioso, el cual voy a aplicar en la empresa como coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Positiva es la mejor opción. Mi nombre es Melissa Rodelo, vengo representando al SENA como instructora. Me ha parecido excelente este congreso de salud mental porque ha sido un espacio muy dinámico donde compartimos en talleres, socializaciones, experiencia con otras personas que vienen de otras empresas y los coaches han estado excelentes con unos muy buenos temas que podemos aplicar en las organizaciones. Gracias a Positiva por este espacio y por la oportunidad que nos brinda de aprender. Mi nombre es Pablo Barrios, estoy en el Congreso de Positiva y lo que más me ha parecido interesante del Congreso ha sido su dinámica, es súper fluida,
estar de salón en salón y escuchar a todos sus líderes comentándonos el tema. Particularmente me llamó mucho la atención el tema de liderazgo en humanismo y bioética, porque creo que eso es lo que hace falta mucho en las organizaciones. Trabajar en el humanismo, en la parte humana de los trabajadores, es lo más importante ahorita mismo. Muchas gracias, Positiva. En Barranquilla, en el Hotel Country, estamos haciendo ya el cierre de este tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Positiva sigue yendo a todos los territorios colombianos, sigue llevando la promoción y la prevención, sigue incorporando la salud mental como una parte estructural en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.